Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Seguimos con los vídeos dedicados al repaso de forma esquemática y resumida del temario de la parte específica de administrativo de la Administración de la Seguridad Social. Y en esta ocasión vamos a ver el tema 7. Como vemos, el tema 7 lo vamos a partir en dos vídeos. En un primer vídeo vamos a ver la acción protectora, contenido y clasificación de las prestaciones, características de las prestaciones, incompatibilidades y reintegro de las prestaciones indebidas. Y ya en un segundo vídeo haremos una segunda parte de este tema 7 que estará dedicado a los requisitos generales del derecho a las prestaciones, responsabilidades en orden a las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones de afiliación, altas, bajas y cotización, automaticidad y anticipo de prestaciones y riesgo protegido, contingencias comunes y profesionales. Bien, pues empezamos esta primera parte del repaso del tema 7 y vamos a ver en primer lugar la acción protectora, contenido y clasificación de las prestaciones. Y el concepto lo encontramos en el artículo 2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que el sistema de la Seguridad Social configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad y igualdad. Y el Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de esta por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en esta ley. Vemos aquí los principios de la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, que son sobre los que se fundamenta, que son los principios de universalidad, unidad, solidaridad y igualdad. Y el artículo 42 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se refiere a la acción protectora a la seguridad social. Comprenderá la asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o enfermedad profesional y de accidente, sea uno de trabajo, la recuperación profesional, las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, incapacidad permanente contributiva y invalidez no contributiva, jubilación en sus modalidades contributiva y no contributiva, desempleo, tanto en su nivel contributivo como asistencial, protección por cese de actividad, muerte y supervivencia, ingreso mínimo vital, así como las que otorguen en las contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determinen por Real Decreto a propuesta del titular del ministerio competente. Y también comprenderá la acción protectora recogida en el artículo 42, las prestaciones familiares en sus modalidades contributiva y no contributiva, así como las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de formación y rehabilitación de personas con discapacidad y de asistencia a las personas mayores, así como en aquellos o en aquellas otras materias en que se considere conveniente. Y vamos a ver ahora que el propio artículo 42 añade que cualquier prestación de carácter público que tenga como finalidad complementar, ampliar o modificar las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, forma parte del sistema de la Seguridad Social y está sujeta a los principios recogidos en el artículo 2, que son el principio de universalidad, unidad, solidaridad y igualdad. Y añade el artículo 42 que lo previsto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las ayudas de otra naturaleza que en el ejercicio de sus competencias
puedan establecer las comunidades autónomas en beneficio de los pensionistas residentes en dichas comunidades autónomas. Y la acción protectora se materializa mediante las prestaciones otorgadas por la Seguridad Social a los beneficiarios, y estas prestaciones pueden ser definidas como el conjunto de medidas técnicas o económicas que pone en funcionamiento la Seguridad Social para prever, reparar o superar los estados de necesidad derivados de la actualización de ciertas contingencias. Y respecto a la clasificación de las prestaciones, pueden ser múltiples los puntos de vista desde los cuales puede clasificarse las prestaciones que otorga el sistema de la Seguridad Social, y algunas de ellas son las prestaciones preventivas, que se clasifican en prestaciones preventivas, prestaciones reparadoras o prestaciones rehabilitadoras o recuperadoras. Respecto a las prestaciones rehabilitadoras, pueden ser como por ejemplo la medicina preventiva, y prestaciones reparadoras, que se refieren que pueden ser económicas o en especie. Las económicas pueden ser de pago único, como son por nacimiento o adopción de hijos en supuestos de familia numerosa, familia monoparental, y en los casos de madres o padres con discapacidad, auxilio por disfunción, indemnización por lesiones permanentes no incapacitantes, indemnización por incapacidad permanente parcial, entre otras que pueden ser de pago único, y otras prestaciones económicas que pueden ser de pago periódico, como pueden ser una IT, un subsidio por nacimiento y cuidado del menor, un subsidio por riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, subsidio por el ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, pensión de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez, pensión de viudedad, desempleo, cese de actividad, IMV, etc. Y las prestaciones reparadoras en especie pueden ser la de asistencia sanitaria, que puede ser médica, farmacéutica, etc. Y también las prestaciones rehabilitadoras o recuperadoras son como por ejemplo la formación y rehabilitación de personas con discapacidad, asistencia a las personas mayores. Bien, y vamos a ver ya ahora los caracteres de las prestaciones. Y el artículo 162 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece que las prestaciones del régimen general de la Seguridad Social tendrán los caracteres establecidos genéricamente en el artículo 44. Y el artículo 44 establece que las prestaciones de la Seguridad Social, así como los beneficios de sus servicios sociales y de la asistencia social, no podrán ser objeto de retención, cesión total o parcial, compensación o descuento. Eso nos indica el artículo 44.1, salvo en dos casos siguientes, como puede ser en orden al cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor del cónyuge y hijos, o cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la seguridad social. Es decir, que no pueden ser objeto de retención, cesión, compensación, descuento, es decir, embargo, excepto en algunos de estos casos que hemos visto en el punto A y B. Y por lo que se refiere al embargo, el artículo 44 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social hace una remisión a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que en materia de embargo se estará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y las reglas sobre inembargabilidad a tener en cuenta: hay que indicar que no pueden ser objeto de embargo los bienes exceptuados en los artículos 605 y 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en tema de embargos de salarios, sueldos, pensiones, retribuciones o equivalentes, se ha de estar a lo establecido en el artículo 27.2 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y al respecto, el artículo 27.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que o declara inembargable el salario mínimo interprofesional, y el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil declara inembargable el salario, sueldo, pensiones, retribuciones o equivalentes que no excedan del salario mínimo interprofesional.
y establece que se pueden embargar cuando sean superiores a la siguiente escala. Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30%, hasta el importe equivalente a 3 veces el salario mínimo interprofesional, el 50%, hasta el importe equivalente a 4 veces el salario mínimo interprofesional, el 60%, hasta 5 veces el salario mínimo interprofesional, el 75%, y finalmente para cualquier cantidad que exceda de la anterior, de las 5 veces del salario mínimo interprofesional, la cuantía será del 90%. Y el propio artículo 44 en su punto 2 establece que las percepciones derivadas de la acción protectora de la seguridad social estarán sujetas a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras de cada impuesto. Y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, indica que están exentas de dicho impuesto hasta ciertos límites o cumpliendo determinadas condiciones, entre otras las siguientes rentas: las pensiones de incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez, las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, las prestaciones familiares reguladas en el capítulo 1 del título 6 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las pensiones de orfandad y a favor de nietos y hermanos menores de 22 años o incapacitados para todo trabajo, las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único, las pensiones extraordinarias motivadas por actos de terrorismo, así como la prestación de ingreso mínimo vital. Todas estas prestaciones están exentas del IRPF, y como nos indica, hasta ciertos límites o cumpliendo determinadas condiciones. Otro de los caracteres de las prestaciones es que se establece la prohibición de tasas y derechos en relación con informaciones y certificaciones. El artículo 44.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece que no podrán ser exigidas ninguna tasa fiscal ni derecho de ninguna clase en cuanto a informaciones o certificaciones que hayan de facilitar los correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social y los organismos administrativos, judiciales o de cualquier otra clase en relación con las prestaciones de seguridad social y los beneficios de sus servicios sociales y de la asistencia social. Otro de los caracteres de las prestaciones, el de créditos privilegiados, que se establece en el artículo 162 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que las prestaciones que deban satisfacer los empresarios a su cargo conforme a lo establecido en el artículo 167.2 y en el párrafo segundo del artículo 173.1 o por su colaboración en la gestión y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en régimen de liquidación tendrán carácter de créditos privilegiados gozando al efecto del régimen establecido en el artículo 32 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. También tendrán carácter de revalorización de las pensiones anuales que se establece en el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que todas las pensiones de seguridad social en su modalidad contributiva, incluido el complemento de la brecha de género, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del IPC de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. Y en ese mismo porcentaje se actualizarán anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado la cuantía máxima de las prestaciones a que se refiere el artículo 57 y la cuantía mínima de las pensiones previstas en el artículo 59. Y si el valor medio al que se refiere el apartado anterior fuera negativo, el importe de las pensiones no variará al comienzo de cada año.
Y el artículo 62 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece que las pensiones no contributivas, en este caso, serán actualizadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, al menos en el mismo porcentaje que establece para las contributivas de la Seguridad Social. Finalmente, el carácter de renunciabilidad de los derechos de la Seguridad Social se establece en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que será nulo todo pacto individual o colectivo por el cual el trabajador renuncie a los derechos que le confiere la presente ley, salvo que quepa el derecho a opción de renunciar. Puede renunciar, pero será nulo todo pacto individual o colectivo a la renuncia a los derechos que la ley le confiere. Y, por ejemplo, se podrá renunciar al cobro del desempleo o la prestación por cese de actividad. Y respecto a las incompatibilidades, el artículo 163 establece la incompatibilidad de las pensiones y establece que las pensiones de este régimen general serán incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario, legal o reglamentariamente. Y en caso de que se cause derecho a una nueva pensión que resulte incompatible con la que se viniera percibiendo, la entidad gestora iniciará el pago o, en su caso, continuará con el abono de la pensión de mayor cuantía en términos anuales con suspensión de la pensión que conforme a lo anterior corresponde. No obstante, el interesado podrá solicitar que se revoque dicho acuerdo o optar por percibir la pensión suspendida. Esta opción producirá efectos económicos a partir del día primero del mes siguiente a la solicitud de dicha revocación. Y el régimen de incompatibilidad establece el establecido y el régimen de incompatibilidad establecido en el apartado anterior será también aplicable a la indemnización a tanto alzado previsto en el artículo 196.2 como prestación sustitutiva de pensión de incapacidad permanente en el grado de total. Y podemos indicar que si bien el artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que hemos visto se refiere a la incompatibilidad entre pensiones, también hay varios preceptos que se recogen en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que se refiere a la incompatibilidad entre prestaciones. Y vamos a ver el reintegro de prestaciones indebidas. A ellas se refiere el artículo 55 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y establece que los trabajadores y las demás personas que hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social vendrán obligadas a reintegrar su importe. También quienes por acción o omisión hayan contribuido a hacer posible la percepción indebida de una prestación responderán subsidiariamente con los perceptores, salvo buena fe probada, de la obligación de reintegrar que se establece en el apartado anterior y la obligación de reintegro del importe de las prestaciones indebidamente percibidas prescribirá a los 4 años, contados a partir de la fecha de su cobro o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución con independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las prestaciones por error imputable a la entidad gestora, y lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda. Quedamos con esto, que son responsables subsidiarios quienes por acción o omisión hayan contribuido a hacer posible la percepción indebidamente o la percepción indebida de una prestación, salvo que exista buena fe probada. Y finalmente vamos a ver los procedimientos para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas. Y estos procedimientos existen tres: el procedimiento especial, que se regula en el Real Decreto 148/1996 de 5 de febrero, y el procedimiento general, que se regula en el artículo 80 del Real Decreto 1415/2004, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, y finalmente el procedimiento judicial, que se regula en el artículo
146 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social. Y vamos a ver en primer lugar el procedimiento especial y el artículo 2 del Real Decreto 148/1996 nos responde a la pregunta de cuándo se aplica. Es cuando el deudor de las prestaciones indebidamente percibidas sea simultáneamente acreedor de alguna de las prestaciones económicas gestionadas por la entidad gestora o por las entidades gestoras. Estas efectuarán los correspondientes descuentos sobre dichas prestaciones para resarcirse de la deuda contraída por el beneficiario, salvo en los supuestos en el que el propio deudor opte por abonar la deuda en un solo pago. Básicamente, este procedimiento consiste en que cuando el deudor sea beneficiario a la vez de una prestación de las entidades que deban abonar las entidades gestoras, se podrá aplicar sobre dichas prestaciones descuentos para poder cobrar lo adeudado, salvo que el beneficiario opte por abonar la deuda en un solo pago. Y el artículo 1 establece que el procedimiento especial únicamente será aplicable en los supuestos en que la entidad gestora pueda revisar directamente el acto de reconocimiento de la prestación al estar motivada la revisión por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones de los beneficiarios o cuando proceda la rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos. Y el plazo máximo de reintegro que establece este procedimiento, el procedimiento especial, es de 5 años y quedan excluidos del procedimiento especial y se regirán por sus normas específicas, según establece la disposición adicional segunda del Real Decreto 148/1996, las deudas por prestaciones de desempleo indebidamente percibidas, la compensación entre prestaciones por IT y incapacidad permanente percibidas en periodos coincidentes y entre las de incapacidad permanente en supuestos de revisión de grado. Y el procedimiento general se regula, como hemos indicado, en el artículo 80 del Real Decreto 1415/2004 y establece que el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas serán únicamente aplicable en aquellos supuestos en que no hubiera sido posible la aplicación del procedimiento especial del reintegro por descuentos o bien cuando, iniciado este, no hubiera sido posible efectuar las deducciones necesarias para cancelar la deuda en su totalidad. Y la Tesorería General de la Seguridad Social recaudará de los sujetos responsables del importe de las prestaciones que hayan sido declaradas como indebidamente percibidas mediante resolución o acuerdo firme en vía administrativa de la entidad gestora o colaboradora, administración o organismo público correspondiente. Y para el reintegro de las citadas prestaciones, la Tesorería expedirá la reclamación de deuda, en la que se fijará el plazo reglamentario para el reintegro, que comenzará con la notificación de dicha reclamación y finalizará el último día hábil del mes siguiente al de aquella notificación. Y sin perjuicio de lo indicado anteriormente, el sujeto obligado podrá solicitar, dentro del plazo de ingreso al que se refiere el párrafo anterior, el fraccionamiento del pago de la deuda en diversos plazos. Y a tal efecto, los órganos de la Tesorería, conforme al reparto de competencias que lleve a cabo su director general, establecerán dichos plazos de fraccionamiento con un importe mínimo de 100 euros mensuales y hasta un máximo de 5 años. Y en el supuesto de la falta de ingreso del importe correspondiente a 3 de los plazos de fraccionamiento concedidos, se iniciará automáticamente la vía ejecutiva mediante la emisión de la correspondiente providencia de apremio por la totalidad del importe que quedara por pagar. Y en este caso, y a efectos de determinar el cálculo de los intereses de demora que correspondan, se entenderá como plazo reglamentario de ingreso el correspondiente al plazo de fraccionamiento dejado de ingresar. Vemos que nos indica que la falta de ingreso del importe correspondiente a 3 plazos cuando se haya concedido el aplazamiento o el fraccionamiento, mejor dicho, el fraccionamiento, cuando se deje de pagar 3 plazos, entonces aquí de forma automática se inicia la vía
ejecutiva mediante la emisión de la providencia de apremio. Finalmente, el procedimiento judicial que se regula en el artículo 146 de la Ley 36/2011 indica que las entidades, organismos u órganos gestores o organismos gestores o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el juzgado de lo social competente mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido. Y lo que se indica, lo que viene a significar esto, que salvo en los casos establecidos en la ley o en el Real Decreto 148/1996 para el procedimiento especial y en el artículo 80 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social para el procedimiento general, las entidades gestoras no podrán revisar por sí mismas sus actos declarativos de derecho en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo recurrir a la vía de la jurisdicción social para solicitar dicha revisión. Es decir, que fuera de estos dos supuestos que hemos indicado, en el procedimiento especial y en el procedimiento general, la administración no podrá, o la entidad gestora no podrá revisar por sí misma sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios y debiendo acudir en este caso para solicitar la revisión al juzgado de lo social competente. Bien, con esto ya acabamos el vídeo de hoy, esta primera parte del tema 7. Ya en el siguiente vídeo, como hemos indicado al principio, veremos la parte 2 del tema 7. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.